Aloha, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te, Ah, te ha tratado esta semana a ti? bien, bien. Un poco más el primer seguimiento de mi tesis doctoral. Entonces estoy como, o sea, ya tengo todo hecho, pero tengo miedo. Ya, qué gran Precisamente paso. porque una cosa distinta es que tú hagas algo y otra cosa es que te vean. O Que te sea, vean. el yugo de la mirada Ah, tiene aquí una implicación y pues precisamente es el tema de hoy. que te lo vean y te pongan el check, Exacto. claro, el buen visto. El sí puede ser doctora. ¿Doctora de Que qué? te En den el educación. visto. ¿Para qué? No salvo vidas. La mirada y el reconocimiento, ¿no? Ahí se vinculan un poco. Y bueno, aquí vamos a hablar hoy sobre este temazo. La verdad que es un temazo. La mirada y la visión, que verán que no son lo mismo, ¿no? De entrada los distinguimos y ahora hablaremos un poco de esto. En tiempos de views y likes, ¿no? Por la idea es vincularlo con algo de lo contemporáneo. Nos presentamos, antes que me olvide, Exactamente, esta vez no me olvido. exactamente. Somos Paola Fernández, filósofa y doctoranda en educación, y Florencia Franco, psicóloga, psicoanalista, y no tengo nada que ver con el dictador. El otro día, esta semana me pasó, porque mi apellido es Franco, por eso digo, Ah, ya, 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 ya. me Sí, pasó no. esta semana que fui a dar una clase invitada a la UB, en la Facultad de Historia, sobre la dictadura argentina. Entonces empiezo, bueno, la clase era sobre dictaduras y venía una persona de apellido Franco a darla. Era como, tengo que matar a este elefante Empezaste, porque es muy fuerte. hola, soy Franco, pero no su Franco. Pero hola. Franco de Argentina. Claro, un poco fuerte. Y bueno, el tema, ¿no? Lacan tiene un seminario, en el seminario 11, los 4 conceptos... Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Hay un capítulo que se llama La esquicia de la mirada, del ojo y la mirada, ¿no? Entonces va a hacer de entrada una diferencia entre lo que es el ojo y la visión, de alguna manera, y lo que es la mirada. Y en un pasaje de este seminario, de ese capítulo, cuenta una experiencia propia en la que iba en una barca con un grupo de amigos y tenían un hijo, algunos, un niño, y el niño de repente ve en el mar una lata brillando, ¿no? Una lata flotando en el agua, vacía, y brillaba. Entonces le dice el niño a Lacan, mira, mira, mira la lata, ¿la ves? Sí, le dice Lacan, pues ella a ti no te ve. Y Lacan cae como en un shock, ¿no? Y se queda pensando y dice, ostras, ¿no? Que este niño de repente me ha hecho sentir que soy una mancha en el cuadro. O sea, me ha hecho sentir que soy la nada, básicamente, ¿no? Y le dice, está bien, ella no me ve, pero sí me mira, le dice. O sea, las cosas nos miran. De hecho, es la función que le va a dar al cuadro. Un cuadro, cuando uno va al museo y ve la Gioconda o yo qué sé, cualquier cuadro, el cuadro nos mira, va a decir Lacan. Es una manera de cambiar la perspectiva Y eso tiene que del ver, juego. pienso, Pero... porque lo tenía también por aquí dentro de mis apuntes, eso tiene que ver en algún punto con el estadio del espejo. Bueno, claro, porque la visión va a estructurar todo lo que es el registro imaginario, digamos. Ujú. Es a través de la visión que se va a configurar toda esa dimensión a la que llamamos registro imaginario, que tiene que ver con la relación especular con los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Es decir, Cómo nos reflejamos, exacto. cómo nos autopercibimos de acuerdo al espejo. Ahí me parece que cumple una función. Exacto, porque Ay, fíjense que, yo lo digo esto para darte la palabra, perdón, No, que hágale mami. llegamos al mundo, sí, hágale, mami, que en la posición en la que tenemos los ojos en el cuerpo están hechos para mirar hacia afuera, es decir, jamás nos podríamos ver a nosotros mismos, jamás nos vamos a ver a nosotros mismos, digamos, a no ser obviamente en un espejo, pero el espejo ya nos devuelve una imagen invertida de nosotros, es decir, no es exactamente la misma imagen, ya nos devuelve desde otra posición, si se quiere, la imagen. Pero la mirada, es decir, no nacemos viéndonos, entonces sí nacemos siendo mirados. Es decir, que de entrada al mundo venimos siendo mirados y por tanto nos vemos en la mirada del otro, es decir, en la mirada de la madre, en la mirada qué sé, del otro que nos mira. Ahí hay una configuración interesante. Buah, hay un montón de cosas muy interesantes. Quiero traer como para iniciar a un filósofo moderno que yo creo que es fundamental para este tema en particular. Hay un filósofo que se llama George Berkeley, que es fundamental dentro del empirismo. El empirismo pues, fue una corriente filosófica en la modernidad que pensaba que nosotros conocíamos por medio de los sentidos. Y George Berkeley fue como la epítome del empirismo porque dijo una frase que eso marcó un poco como lo que tú planteas de el homo videns, como esa noción que se vuelve más contemporánea de somos un ser de la mirada.
y es que planteó ser es ser percibido. Es decir, las cosas son en tanto pueden llegar a percibirse. Y él fue el que planteó esta famosa cuestión de si un árbol cae en la mitad del bosque y nadie lo oye, ¿será que realmente cayó? En tanto nadie lo escuchó. Y la respuesta, pues frente a eso sería no. O sea, si ser es ser percibido y nadie percibió la caída del árbol, pues realmente no cayó. Luego viene a decir que lo percibió Dios porque, era religioso, pero quitemos un poquitico eso del panorama. Si llevamos esa postura empirista, pues, como a sus últimas instancias, realmente no seríamos en tanto el otro no nos mira. Eso quedó más o menos quieto, como en la epistemología filosófica durante un tiempo, hasta que otros filósofos, como Jean-Paul Sartre, filósofo contemporáneo fundamental en el existencialismo, dice que la mirada del otro, y ahora va muy bien esto, la mirada, que es diferente a ver, porque mirada viene de mirari en latín, que significa como admirarse o asombrarse, mientras que ver viene de videri, que significa pues ver, básicamente, percibir con los ojos. O sea, es diferente mirar a ver es el mero percibir, mientras que mirar es de alguna manera el admirarse, como el detenerse en la conciencia del ver. Pero entonces Sartre dice que la mirada de los otros nos determina, es decir, que esa mirada que nos devuelve el espejo o en su defecto el otro, nos determina, en tanto nos reconoce. Es decir, si nosotros nos pensamos a nosotros mismos, hay un caso de hecho muy interesante en psicología, no sé si la niña que estuvo, hay un caso de una niña que la encerraron durante toda su vida porque el padre era un abusador y pensaba pues que ella supuestamente tenía algún tipo de retraso o digamos déficit cognitivo, y antes de llevarla a un médico lo que fuese, la encerró en una habitación mucho antes de ella adquirir el habla, y no le permitía a su madre acercarse y le pasaba, o sea, completamente encerrada, amarrada en una silla, y le pasaba la comida por medio de una ventana. Un caso fatal que no se puede repetir, pero que cuando pudo escapar la niña, pues que la madre la ayudó a escapar y condenaron al padre, evidentemente, pues fue fundamental para los psicólogos del aprendizaje para entender muchas cosas. Una, cuando adquirimos el habla, ¿será que la adquirimos por relación con nosotros o por el aparato fonológico? ¿Cuándo es el momento límite para poder hablar? Y dos, ¿cuándo es el momento límite en donde tú puedes o no interactuar con los otros y vas a tener la posibilidad y las habilidades sociales para desenvolverte en sociedad? O sea, ¿eso viene predeterminado o lo desarrollamos con el otro? Y bueno, es complejo. De hecho, Jenny al final quedó como muy pasmada con toda, como abrumada con toda la situación, y la madre la sacó de todos los experimentos, así que les tocó parar como los experimentos y no pudieron continuar. Pues imagínense, era una niña, salió de 13 años, no podía caminar bien, no tenía, las piernas estaban, pues por supuesto no se había movido, no reconocía su nombre, pero reconocía gritos, reconocía palabras como cállese, bueno, es espantoso. Pero aquí algo interesante es que una de las cosas que más le costó a ella misma, fuera de tener habilidades mínimas para desenvolverse, por ejemplo, se masturbaba con los científicos que la analizaban, o sea, era, pues claro, no tenía esos límites sociales que salvaje. Se adquieren con el tiempo, por supuesto, una niña feral. Bueno. Pero una de las cosas interesantes es que ella no se reconocía a sí misma, no se reconocía, o sea, ella no sabía, como que sí sabía que eran sus manos, tenía como una propiocepción, pero al mismo tiempo no era capaz de reconocer como su relación con los otros, su influjo con los otros, cómo impactaban el otro, no era capaz de reconocerse en el mundo. Y aprendió ciertas palabras, aprendía, por ejemplo, no sé, que esto es de color naranja, pero no era capaz de hacer una abstracción más allá del mero, la cosa está allí. Es decir, no puede decir, este es color naranja, que me gusta porque me recuerda a mi madre cuando comía naranjas. O sea, no era capaz de hacer ese tipo de lazos de abstracción. Pero lo más interesante, y por lo que la traigo aquí, es que no era capaz de reconocerse a sí misma como un sujeto diferenciado. O sea, no sabía cuál era su posición en el mundo, no sabía quién era Jenny, no sabía quién era ella. Y pues esto nos da de cara que la mirada completa, digamos, la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Total, esto de la mirada del otro nos determina, claro, a veces nos vemos a través de la mirada del otro. Es paradójico, pero esto sucede, ¿no? Es como a veces yo me veo como me ve el otro. Es decir, me ven, yo qué sé, me ven feo y yo me siento feo, ¿no? O me ven guapa, o yo creo que me ven guapa y me siento guapa. O es por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Pero digo, como que a veces puede pasar.
que la mirada del otro no solo nos constituya, sino que se convierta en también una mirada propia, ¿no? Que es como una introyección de esa mirada del otro. Como decíamos al principio, venimos al mundo siendo mirados, luego es que empezamos a mirar, si se quiere, ¿no? Es muy paradigmática la imagen del bebé y la mamá mirando, ¿no? O cuando succiona de la teta y la mira a la madre. Esa mirada es súper importante. Y hecho, se quedan mirando fijamente. Fijamente, y es muy importante ese contacto a nivel clínico, lo digo, no a nivel romántico, sino a nivel clínico, que se establezca esa relación de mirada entre el bebé y la madre es fundamental. Quiere decir que hay un otro, que reconoce que hay un otro, que se siente mirado, que está investido por la madre, ¿no? Y cuidado, que reconoce la otredad también, porque en el autismo vemos que a veces eso no pasa. Es muy duro y es muy angustiante cuando el bebé no mira directamente a la madre, ¿no? Y la primera que llega llorando a la consulta es la madre, pidiendo que, bueno, que evidentemente ve algo raro o que ve algo que le angustia, que es que su hijo no la mira. Y esto dice muchas cosas, es decir, no es solamente el detalle, ¿no? De que no la mira. Ahora, me preguntaba y decía, bueno, sí, la mirada nos constituye, ¿no? ¿Qué pasa con el ciego? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se hace parte de este mundo imaginario? ¿Cómo se construye toda esta dimensión imaginaria que tiene que ver con la representación de sí mismo, con la constitución del cuerpo? Incluso tiene mucho que ver con el hecho de que asumamos el cuerpo como propio, lo veamos como una unidad, porque todo lo que es el registro imaginario, el hecho del estadio del espejo, de que el niño se vea por primera vez en el espejo, eso le permite unificar sus partes. Cuando vemos un bebé, el bebé está siempre desmembrado, como una especie de cosa que se mueve así, ¿no? Porque no está organizado ese cuerpo. Ese cuerpo se va a organizar en función del registro simbólico, es decir, de la palabra, del discurso. Cuando empiezan a hablar, fijaros en el desarrollo, a organizar también su cuerpo, es decir, se empiezan a poder sentar, van de la mano, digamos, son simultáneos. Y también la imagen siempre es unificadora, es decir, la imagen que nos devuelve el espejo es una imagen unificada de uno mismo, entonces tiene todo un peso y toda una cuestión importante para la constitución subjetiva. Lacan se llega a preguntar, ¿y cómo hace el ciego entonces? ¿Está fuera de lo imaginario? ¿Tiene otro tipo de estructura? ¿Tiene otro tipo de entrada de lo imaginario? Y dice, vale, el ciego no mira, pero es mirado y se sabe objeto de la mirada del otro. Entonces, en este aspecto también es parte de esta dimensión imaginaria. Entonces, claro, pensaba en esto de la mirada del bebé y la madre, o también del ciego, que se sabe mirado por el otro, que puede sentir que los otros los miran. Es curioso también que la mirada a veces se siente, ¿no? Cuando alguien nos está mirando, tipo en el metro o en la calle, a veces sentimos que alguien nos está mirando y de repente, y es verdad, ¿no? Es muy curioso eso también. Y creo que hay un vínculo entre la mirada y el deseo, evidentemente, ¿no? Con tanto que hay para ver en el mundo, imagínense, tanto. Salimos aquí a la calle y vemos infinidad de estímulos, personas, calles, no sé, cosas para ver, y solo podemos ver un punto de todo ese campo tan amplio que existe, ¿no? en el mundo. Entonces, ¿por qué y qué, sería la pregunta, determina aquello que terminamos viendo dentro de ese campo tan infinito de posibilidades? Yo creo que hay un montón de cosas, pero hay un filósofo que puedo traer a responder tu pregunta, que se llama Edmund Husserl, padre de la fenomenología, y en un libro con el nombre más largo del mundo, que de hecho lo leí, pero siempre le digo ideas, pero el nombre completo es Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Lo pueden encontrar solamente como ideas. Y sí, tal cual, él se refería a sí mismo en otros libros como ideas, no el nombre completo que le dieron los traductores. El punto es que él decía que nosotros interpretamos el mundo de acuerdo a los fenómenos. Y bueno, como lo he hablado también en otras charlas, un fenómeno viene del latín fenomenon, que es aquello que se aparece, ¿sí? Que se nos da, que se nos muestra de los objetos. Es decir, los objetos no son en cuanto tal, sino en la manera en que yo los percibo. Ahora bien, estamos en el mundo de la vida, precisamente con un montón de fenómenos que nos atraviesan, chupito por atraviesan, digo mucho la palabra atraviesan, que nos atraviesan, pero todo el tiempo estamos como embestidos. Y cuando estamos en el mundo de la vida, pues nuestra conciencia está en el mundo de la vida. Es decir, nosotros no vamos por ahí haciendo filosofía de verdad, o sea, uno solamente se pone a reflexionar y a hacer filosofía en el momento en que hace algo que él plantea que se llama la epogé. La epogé es la suspensión del juicio. Es decir, yo no sé, por ejemplo, si todo lo que veo, todo lo que aparece, todo lo que se me muestra, es real o no. O sea, yo no sé si en este momento estoy así como el final alternativo de Supercampeones, estoy en Supercampeones, bueno, como el final alternativo de Supercampeones, que supuestamente Oliver Sykes está en coma,
y realmente no vivió nada de lo que pasó en Supercampeones. Ese es el final alternativo creepypasta. Yo no sé, o sea, yo no sé si pasa como lo que dice Hilary Putnam de los cerebros en la cubeta. Hilary Putnam plantea un ejercicio que después Matrix lo hizo visual, y es como, ¿qué pasaría si fuéramos unos cerebros en una cubeta conectados por un montón de electrodos y nos estarían dando estímulos? Pues no tendríamos realmente ni idea. La cuestión aquí es que, como yo no sé si el mundo es real o no, Husserl va a decir, eso es un problema al que yo no me voy a meter, ya Descartes se metió allí y no pudo salir bien, le tocó traer a Dios para poder justificar si el mundo existía o no, nadie ha podido salir de ese embrollo, entonces yo voy a hacer una suspensión del juicio. Yo voy a partir de la idea que no, voy a partir del hecho de que el universo existe y que si no existe no es mi problema, yo solamente voy a hablar de aquello que percibo. Y en el ejercicio del apogeo lo que hace es coger un objeto intencionado para que la conciencia intencional lo interprete. Es decir, yo aquí los estoy viendo a todos, pero no voy a reparar en ninguno, sino centro la mirada en algo. O sea, si no centro la mirada, no solamente la mirada de visión, sino como la atención. Él va a llamar la conciencia intencional. ¿Hacia qué? Hacia un objeto intencional. Porque si no, pues yo no voy a poder explorar el mundo porque me está atiborrando con fenómenos. Y también, pues tengo que partir de como un principio de gracia, como de... Supongamos que el universo existe, pues porque si no, pues no podemos evaluar nada porque estaríamos metidos pues en nuestra habitación en posición fetal diciendo no sé si estoy en una cubeta o si estoy en coma y todo fue un sueño. Un sueño. Justo ahora retomo esto, me preguntaba recién y decía, claro, la visión engaña, ¿no? Es decir, lo que vemos está lleno de espejismos, que eso es un tema que quiero tocar ahora. Pero también me preguntaba y decía, en los sueños, con los ojos cerrados, vemos. ¿Cómo es que sucede esto? Es decir, ¿realmente vemos con los ojos abiertos o es que vemos con los ojos? ¿O cómo es posible ese fenómeno alucinatorio, se podría decir, que es el sueño, en el cual vemos con claridad? No sé, a todos seguramente han soñado y os ha pasado, en donde parece que realmente estuviéramos viendo algo y en ese momento tenemos los ojos cerrados. Y me acordaba también una canción de Monolink, aunque esta frase la he escuchado creo que en muchas canciones, y cuando cerré los ojos empecé a ver, ¿no? Esta cuestión también... que viene Monolink, por cierto, pronto. Hey, Israel, ¿qué tal? Saludar a todo el mundo, Flor. La gente del otro lado. Es verdad, porque la gente de YouTube no la tengo incorporada, perdón. No saludo más a nadie, sépanlo. Bueno, nada, los sueños. Podemos ver con los ojos cerrados, lo cual ya nos dice algo interesante, ¿no? Y luego, paradójicamente, cuando tenemos los ojos abiertos y creemos que estamos viendo con claridad, esto que decías bueno, aquellos que creen que lo que ven es lo que es, ¿no? Que es hoy en día esto se ha acentuado mucho, ¿no? Es un mundo, como hemos dicho antes, con una fe ciega en la visión. El mundo de la visión, de lo visible, está lleno de espejismos y de ilusiones ópticas, podríamos decir. Está lleno de espejos para Londra, diría Cortázar, de engaños. Es decir, muchas veces aquello que vemos nos engaña constantemente, ¿no? Y esto es un tema interesante porque hoy en día es un mundo, como decías, del Homo videns. Hemos pasado de ser Homo sapiens a ser Homo videns. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vivimos en un mundo muy visual, donde hay un gran consumo de lo visual también, y donde creemos que aquello que vemos es aquello que es, ¿no? Es decir, creemos que realmente lo que vemos es lo que es. Cuando en realidad muchas veces todo aquello que estamos viendo, en realidad, no todo, pero bueno, hay mucho de engaño en aquello que vemos, o hay mucho de intencionalidad, depende de la interpretación que uno le dé. Aquello que ve puede cambiar abruptamente, ¿no? Esta cuestión. ¿Y qué ha pasado? Me preguntaba, para que esto haya sucedido así, ¿no? Para que de repente hayamos devenido en seres que tienen tanta fe en la visión, lo cual me encanta esta palabra, fe, porque la fe se define en la Biblia misma como certeza de lo que se espera, me lo había apuntado, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. O sea, que justamente va por ese lado, ¿no? La fe es aquello que no se puede ver, Dios no se puede ver. Y creo que aquí Dios y la mirada me parece que van muy de la mano. De hecho, bueno, hoy veía un libro de Nicolás de Acusa que se llama La visión de Dios, del año 1453, es decir, un poco antiguo. Pero claro, Dios es aquel que te ve. Esto lo dice la Biblia en varios pasajes, ¿no? Dios es aquel que nos ve. Y claro, la mirada omnipotente de Dios, digamos que rigió el mundo durante siglos y siglos y siglos y siglos. Entonces, no me parece extraño que después de la muerte de Dios, retomando a Nietzsche,
se haya estructurado de otra manera diferente este campo de la visión o de la mirada, en el cual, claro, hemos reemplazado, creo que esto lo dice Byung-Chul Han, la visión o la mirada de Dios, la mirada, vamos a decir, por el ojo electrónico de Dios, ¿no? Esto que dice ahora Byung-Chul Han, de que tenemos los móviles, las cámaras, ¿no? Una cámara ojo que nos sigue y nos acompaña a todas partes. Ahora, la mirada de Dios tiene un sinfín de yo creo, cuestiones desde las cuales los podemos pensar. Por un lado, regulaba la conducta, el hecho de Dios te ve, y en tanto a eso, esa sensación de que Dios te miraba, obrabas de una manera o de otra, ¿no? Es decir, y te daba existencia. De hecho, cuando mencioné que Berkeley fue el que llevó ese empirismo como al extremo a decir ser es ser percibido, cuando le preguntaron, bueno, y entonces, si un árbol cae en la mitad del bosque y nadie lo oye, ¿realmente cayó? Él responde, sí, lo vio Dios. Entonces, esa era la respuesta pues como religiosa que llegó hasta el final. Entonces, lo interesante aquí es que ese Dios que todo lo ve, de alguna manera nos da un lugar, pero vuelve y juega. O sea, es en la mirada que encontramos el reconocimiento, el encontrarnos en la mirada del otro que nos da un posicionamiento en el mundo. Y creo que eso, y voy a tomar aquí un filósofo que me gusta mucho, que normalmente nombro, que se llama Levinas. Bueno, se apellida Levinas. Para Levinas, esta concepción de la mirada es muy occidental, muy solipsista y muy desde la mismidad, o sea, desde el ego. Es decir, yo te miro y tú existes, y tú me miras a mí, yo existo. O sea, solamente hay una relación de sujeto-objeto. Y el problema de esa relación es que no le da un paso realmente a la responsabilidad frente al otro. El otro me sirve en tanto me mira y yo puedo mirarlo, y ya. Para Levinas, la cuestión de la ética debe ser que en el otro no debe haber, o yo no debo tener por el otro la mirada, sino digamos como el lugar de su rostro. Para él el rostro no es la cara. Es como los filósofos les gusta coger las palabras que ya existen y darles otra connotación, pues eso es un problema. Para Levinas el rostro no es la cara, es decir, no son las facciones, el rostro es el otro en su otredad. Todos tienen un rostro, por supuesto, y es decir, bueno, por mucho que hayan muchas caras que se parezcan, y de hecho muchas operaciones estéticas para que se parezcan cada vez más, los rostros son diferentes, en tanto el rostro te da tu otredad. Lo que dice Levinas es que primero tenemos que relacionarnos con el rostro, y que me parece súper interesante, esto lo habla en un texto que se llama Ética e Infinito, y también en Totalidad e Infinito, no desde el reconocimiento. ¿Por qué? Porque para Levinas toda la filosofía occidental se ha basado en el conocer, y el conocer implica el ver, sentir. De hecho, Kant hace una distinción entre pensar y conocer. Pensar es aquello que no necesariamente conozco, a Dios lo puedo pensar, a la idea pura de amor la puedo pensar, y que conozco pues aquello que puedo experimentar, patatín, patatán. Entonces son cosas distintas, caminos distintos pues del intelecto. Ahora bien, lo que dice Levinas es que toda la historia occidental, toda la filosofía occidental, la ciencia occidental, toda la historia del conocimiento se ha basado en el conocer, pero es que al otro no se le debe reconocer, sino que se le debe dar un lugar desde la responsabilidad, desde la, y esto después lo van a hablar muchos filósofos, la alteridad. El otro como otro. No lo tengo que conocer, no lo tengo que reconocer, no lo tengo que poner bajo mi mirada, el otro como otro. Y de hecho, esto genera algo que me encanta de Levinas, me parece un hippie, y un hippie que le tocó vivir re duro, ¿no? Él vivió toda la Segunda Guerra Mundial siendo judío, le mataron a todo el mundo, pero bueno, el man siguió dándola. Pero él decía que digamos, esa responsabilidad que no es reconocimiento, sino esa responsabilidad frente al otro, él le llama responsividad, pero no nos metamos por allí. Eso es lo que realmente sostiene la ética, y eso no se da en una relación como todo mundo quiere, simétrica. Entonces, yo quiero mirar y ser mirado. Él dice, es que no es necesario ser mirado, solamente el mirar. Y en eso podemos utilizar como la frase antagónica de Maquiavelo, que el otro sea un fin en sí mismo y no un medio. Y ese es un problema, creo. A mí me encanta Levinas, pero me parece un hippie que no se puede llevar a cabo porque no somos así. ¿Qué podemos hacer? Y el problema es que nosotros con la mirada hacemos objeto al otro y nos hacemos objeto del otro, y siempre hay una dinámica de poder. No está esta cosa desinteresada, es que te reconozco porque eres un otro. Pues así tendríamos a, no sé, en mi caso tendríamos a personas que maltratan animales, gente de ultraderecha y
no sé, toreros en Instagram y pues no los tengo, precisamente porque no los reconozco en su otra edad, los reconozco de acuerdo a lo que me devuelven en su mirada. Total. De hecho, bueno, pensaba con esto, con la mirada hacemos objeto al otro, es decir, el otro que es mirado, ¿no? Queda allí en reducción, digamos, en la posición del objeto que es mirado, como Lacan le pasa con la lata, ¿no? Es decir, se siente que de repente no lo ve, o que la lata lo mira, en el sentido de que llama la atención de su propia vista, ¿no? Como los cuadros, y te sientes objeto. Cuando eres mirado es igual que cuando eres deseado, eres objeto deseado u objeto mirado, pero no sujeto en ese sentido. A veces te puedes posicionar desde allí. Obviamente también, a la vez, podemos ocupar la otra posición, de ser nosotros los que miramos activamente o que deseamos activamente, ¿no? Creo que todos ocupamos las dos posiciones porque todos somos sujeto y objeto a la vez. Y bueno, me acordaba del cuadro de Velázquez. Dos cosas. Primero, ay, lo amo, sí, las meninas. Primero, también cuando hablaste del rostro y el reconocimiento facial, pensé en la IA, ¿no? Y todas estas ahora herramientas que hay para lo que es el reconocimiento facial, cada vez más sutiles y más precisas, que intentan como, bueno, leer el rostro y captarlo para luego, no sé, en los aeropuertos, en todas partes, hoy en día entras directamente. Bueno, todavía no, pero casi que sí, ¿no? Con el reconocimiento facial se usa. Bueno, lo hacen también con el ojo y la cara. Con el ojo, exacto. Bueno, ya no sé. Pero bueno, como que hay toda una cuestión ahí también interesante. Y después, las meninas. No sé, se me venían las meninas porque es un cuadro donde se reflejan varias posiciones, yo creo, en relación a la mirada, el ser visto, el mirar, el ser mirado. Fue un cuadro que, como saben, seguramente estuvo... a ver, Velázquez pintaba para los reyes, ¿no? A pedido. Y este cuadro de alguna manera lo hace, pero bueno, lo hace muy complejo y cuando lo ven dicen, vale, sí, esto es una obra de arte, pero no la vamos a mostrar evidentemente porque aquí hay un mensaje muy controversial, entonces lo vamos a guardar, y lo guardaron años y años y años, ¿no? Para que no lo vieran, porque era de alguna manera una especie de... ¿cómo diríamos? No sé si de insulto a la monarquía, pero sí como de bromilla. No, bueno, un insulto, los puso en un espejo. Claro, me importan un comino, mírenme a mí y a su hija. Ay, exacto, hay varios juegos con el tema de la mirada allí, de cómo Velázquez se plantea incluso hasta la pintura misma, es decir, uno se para delante de las meninas y lo ve al mismo Velázquez mirándote. Me encanta ese cuadro. Esto ya es sublime para mí, ¿no? Como ver a Velázquez con el pincel y el papel, bueno, el lienzo, mirándote como si te estuviera pintando a ti, es decir, te pone en el lugar del pintado, ya ahí te coloca en una posición. Te mete dentro del cuadro. Te mete, exacto, tú eres la mancha, como volvemos a Lacan con la lata, tú eres la mancha en el cuadro, bueno, o el pintado, ¿no? En el sentido de que estás allí formando parte de esta escena. Luego estaban, bueno, las infantas, y en el espejo los reyes, ¿no? El rey, los reyes. Sí, los dos. Entonces también tiene algo que ver quizá con la posición en la que uno lo mira. De alguna forma es como, creo que el mensaje final es, yo que estoy viendo el cuadro, estoy siendo pintada por Velázquez, a la vez me veo en el espejo y son los reyes. Es decir, el mensaje puede ser, y creo que esto, no sé si es una interpretación mía, seguro que no, creo que es de Lacan, pero dice, entonces el mensaje de Velázquez es, rey es aquel a quien yo pinto. Es decir, ¿cómo cambia? Es decir, el rey es todo aquel a quien yo pinte. Es decir, de alguna manera el rey es el que mire su cuadro y se haga parte de esa pintura. Ese es rey. Es decir, yo digo quién es rey y quién no. Es una broma, o sea, una especie de, no sé cómo decirlo, como de, yo creo que invitación pero no sé si lo habrá hecho de mala leche. Creo que lo hizo como una inteligencia, a ver si alguien lo capta, ¿no? Como a ver si y también de mala leche. O sea, yo creo que también era diciendo, una venganza sutil. Todo esto que me paga esta gente, gracias, pero mamola, yo quiero pintar lo mío. O sea, aparte que Velázquez le encantaba pintarse en todos los cuadros, egocéntrico como todo artista, pero y era guapo, a mí... Era guapo. Sí, el contexto, no puedo decir eso. Yo se pintaba quizá más guapo de lo que era, como a Napoleón, que lo pintaban alto. Bueno, a mí ese cuadro, es que lo nombraste y es que tengo que nombrar mi amor por ese cuadro, porque el primer texto que yo leí de filosofía fue uno que nos puso a leer la profesora de filosofía, que es un ensayo que hace Foucault en Las palabras y las cosas, un texto donde analiza los discursos y cómo quien es dueño del discurso es dueño del poder, y hace análisis de dos obras de arte, uno de Las Meninas de Velázquez y otro de Don Quijote de la Mancha, para analizar sus posiciones discursivas. Entonces, a ver, Don Quijote metido dentro de la historia del Hidalgo y hace su misma historia en la medida en que, precisamente por haber leído tanto, y en Las Meninas, pues en un momento en donde a ti como
observado te mete. Yo recuerdo cuando estuve hace poco, yo llevo 7 meses viviendo en Barcelona, como notan por mi acento, evidentemente no soy de acá, pero estuve hace más o menos unos 3 meses en el Prado y me quedé parada, y no por snob, en serio, me quedé parada como 1 hora al frente de las Meninas llorando. Aparte que justo atrás, en la habitación de atrás, que pues todo el mundo está al frente de las Meninas, hacía ya obras espectaculares de Velázquez también, pero pues son las Meninas, yo no me lo imaginaba tan grande. Y aparte, atrás estaba el Sísifo de Tiziano. Y pues al mimito de Sísifo me encanta y siempre lo termino nombrando, pero no tiene nada que ver con esta charla. Entonces no lo puedo nombrar. Entonces, sí, bueno. Entonces, lo interesante de las Meninas es como precisamente en el bastidor te reconoce a ti y con la mirada te incluye. Y es que todos te están mirando. Todos están mirando. Hasta el que está saliendo del cuadro. Y aparte que hay cuadros de él mismo en el mismo cuadro, en la parte de atrás, encima de los espejos. Es que está loco. El único que no te mira, los únicos que no te miran son aquellos que no tienen poder. El perro. Claro. Que lo están pateando, maldita sea, es lo único que no me gustó de Velázquez, pero es el único que no te mira. Y es verdad esa sensación de ver el cuadro, te da la sensación de que es como si recién llegaras a un salón, que es el del cuadro, y de repente hicieron así, ¿no? Como que entraste y de repente te dieron un lugar. Y te vieron, ¿no? Como que te están mirando como si acabaras de entrar a una escena. Wow, esto es de una superioridad, yo creo, impresionante. Y volviendo al tema de la visión en sí, claro, este cuadro tiene mucho que ver con la mirada, como uno es mirado por el cuadro. Uno es ahí, sí, yo creo que es esto, este cuadro es la gran representación de que uno es mirado por el cuadro, de alguna manera, como una especie de metáfora, pero es así. Y luego Nicolás de Cusa, en este libro que les decía de la visión de Dios, decía, Dios es en nuestro reino lo que la visión en el reino del color. Dice, porque el color puede ser captado por la vista, pero el centro de la vista tiene que carecer de color para poder ver el color. Es decir, el color no está en las cosas en sí. El color está en el ojo, bueno, en el juego de luces, ¿no? En la luz, exacto, pero es una percepción del ojo. Por tanto, tiene que no haber color en el mundo para que podamos ver el color. Tiene que haber luz, obviamente, pero no el color en sí. Entonces va a decir que hay y Lacan llega a la misma conclusión de que hay una función de desconocimiento o de invisibilidad en la visión. Merleau-Ponty tiene un libro que se llama Lo visible y lo invisible, donde también dicen que para que podamos de alguna manera ver, tiene que poder haber un gran campo que no se ve, o al menos una gran parte de este campo de lo visible que permanece de fondo invisible. De hecho, Lacan va a decir, la mirada es lo que se pierde en el campo de la visión. Es complejo, pero es así. Entonces, claro, después van a jugar con Dios, va a volver a Nicolás de Cusa a Dios y va a decir, Dios no se ve, pero a la vez lo podemos ver en todas partes, ¿no? Es como este juego de la visión y la mirada. Entonces, aquí diferenciamos estas cuestiones. Y para vincularlo con los views, bueno, hoy vivimos en una época de, como dijimos, muy de lo visible y tal, donde hay mucho view y de hecho el fenómeno de lo viral está estrechamente conectado con la vista. Bueno, que te claven el visto también, ¿no? O sea, el hecho del visto, el visto, que te vean. Vemos todo el tiempo, tenemos una carta, un menú para ver, tanto en Instagram como en las redes, y esto lo hemos hablado la vez que hablamos del OnlyFans y todas estas cuestiones, ¿no? De todo este apetito del ojo que se va saciando en este constante ver. Ahora, ¿hay mirada ahí? Sería la pregunta. Realmente, ¿qué vemos cuando miramos o miramos cuando vemos, tanto en este afán de mirar? Y me asombraba también el hecho de lo viral, la palabra viral, que se use esa palabra para referenciar a un fenómeno que se ha visto muchas veces. A mí, yo no sé si ustedes sabían, y frente a la cuestión del view, porque siempre dejamos el tema del apellido de esto un poco relegado, pero yo nunca utilizo Twitter, nunca me gustó, no sé por qué. De pronto porque me gusta hablar mucho y los Twitter son muy corticos. Los tweets son muy cortos para todo lo que hablo. Y, bueno, lo que sea. Ahora me metí hace poco como por ver y me di cuenta que cambiaron el like o el me gusta por punto de vista. ¿Qué? ¿En ¿Sí? dónde? ¿En Instagram? En Twitter. En Twitter. No sé si ustedes sean usuarios de Twitter, pero si uno le da like, o bueno, me di cuenta hoy, o yo no sé si estaba desconfigurado mi computador, porque soy una tía que se mete al computador a Twitter desde el computador, y decía punto de vista en vez de like, o sea, si uno le gustaba eso.
Y yo decía, me parece muy interesante porque ya no es me gusta, sino de alguna manera comparto tu punto de vista. Y un punto de vista finalmente es un lugar en donde yo veo en conjunto con el otro. O sea, cuando uno dice un punto de vista, a mí siempre me ha parecido muy curiosa esa, como que es un lugar en donde yo veo justamente y que tú también ves allí, entonces compartimos el punto de vista. Y eso también me parece muy interesante. Y quería traer también aquí a mención un texto de Sartre que me gusta mucho, que se llama Puerta Cerrada, que es una obra de teatro, donde los personajes que están ahí, que son 3, un hombre y 2 mujeres, que cada uno llega ahí por situaciones diferentes. Uno fue desertor de la guerra, otra destruyó un matrimonio porque sedujo a la esposa, y la otra era una mujer de alta sociedad que terminó matando a la hija. Pero la cuestión, perdón, les spoilé la obra de teatro, lo siento, es increíble, pueden leerla de todos modos, la manera como escribe Sartre es lo interesante. Pero lo interesante, y ya los spoilé completo, se dan cuenta que están en el infierno. ¿Por qué? Es que tengo que contar eso para decir que tengo que contar. Es súper corta, se deberán dar cuenta de todos modos. Lo interesante es cómo lo narran. La cuestión interesante es que ahí es donde más se ve esa teoría sartreana de la mirada, porque cada vez que todos llegan, los acompaña como un mozo ahí, lo primero que buscan son espejos. O sea, lo primero que buscan es verse a sí mismos y no lo encuentran. Luego buscan objetos que reflejen. Entonces buscan vidrios y no encuentran nada, evidentemente, no encuentran puertas, por eso a puerta cerrada, porque precisamente están ahí, uno lo interpretan como el purgatorio, bueno, pero lo interesante es que ellos vuelven a actuar de la misma manera como estaban en vida, bueno, no reconocen la muerte y pero ahí viene la gran frase de Sartre y es: el infierno son los otros, porque el infierno está en la mirada del otro y el otro es el que juzga. En El ser y la nada hay un ejemplo que me encanta que hace Sartre y es la influencia de la mirada, y habla de los actos vergonzosos. Entonces, digamos, ponle que una persona mira en una, pues ese es el ejemplo que puso Sartre, quiere mirar del otro lado de lo que pasa dentro de una habitación, entonces mira por encima de la perilla, mira ahí de reojo, trata de ver y nadie lo ve. Ese acto, o sea, esa persona no siente vergüenza, sino que el acto mismo es un acto vergonzoso. En ese momento la persona, va a decir Sartre, como que pierde existencia. Lo que hay es un mero acto, un acto vergonzoso. Cuando ya aparece lo que viene después, que será la culpa, cuando es pillado, cuando lo descubren. Es decir, es en la mirada del otro que no la acción es independiente del sujeto. Uno puede ir a matar a alguien y eso es matar. Ya no importa quién lo mató. Pero la cuestión de qué hace asesino al asesino, dirá Sartre, entonces, más que la muerte, más que la muerte, que es la acción, el ser mirado, el reconocimiento, el lugar que le da la mirada del otro a la acción. Por eso la mirada del otro es súper importante para la constitución del ser en sí, ser para sí y ser para los otros, que lo habla, bueno, de la conciencia del sí mismo, pero es un peso gigante, porque el otro, la mirada del otro siempre va a estar juzgando, dirá Sartre. Es interesante, claro, cómo y esto ya para debate porque estamos terminando, pero cómo el ser humano ha tendido a lo largo de la historia a representarse un otro que lo mira, ¿no? O una otredad, como decíamos primero Dios, que fue este gran otro, podríamos decir, ese otro no barrado, ese Dios omnipotente, omnisapiente, pero un otro que nos vea, ¿no? Y hoy por hoy esto lo hemos trasladado, es decir, para mí esto no ha muerto. De hecho, yo tenía un ensayo que decía como, hemos matado a Dios, sí, pero nos hemos quedado con sus ojos, ¿no? O sea, es como me encanta esa frase. Patentala porque la robo. Te la robo. Sí, claro, como nos quedamos con su mirada, ¿no? La hemos desplazado, de alguna manera, a estos dispositivos, a las redes sociales, al hecho de estar constantemente mostrándonos a una mirada de un otro que nos representamos. Bueno, obviamente hay otros que nos miran en las redes y nosotros miramos, pero también hay esta representación de alguien que nos mira. Y creo que tiene que ver con el reconocimiento, esa necesidad de reconocimiento, y también con el hecho de que a veces creemos que existimos cuando un otro nos mira, ¿no? Es decir, lo hemos puesto de ejemplo muchas veces, el niño que se esconde para que lo busquen, y así confirmar que ocupa un lugar en el deseo del otro. Entonces también hay algo de esto, y también, cuidado, que no era solo el deseo, es decir, también el hecho de, sí, existo para Dios, Dios me cuida, también era esta cuestión del el hecho de Dios me ama, sí, vale, pero también todo lo que representaba esa mirada que te protegía, esa mirada que regulaba tu conducta,
y bueno, y ni hablar ahí, ya nos meteríamos en un temón, pero el tema del panóptico de Bentham, ¿no? Esta cuestión construida para regular la conducta en función de una mirada que fuera como una especie de mirada de Dios, que es la mirada que puede ver hacia todas partes, ¿no? Esa mirada que está en el centro y que puede ver, que tiene como 360 grados de visión, ¿no? Sí, como la de vigilar y castigar panorámica. de Foucault. Claro, porque la mirada también obedece al orden del poder, ¿no? Que eso no lo tocamos. Sí. Temazo, pero sí, también Bueno, obedece al orden ahora del seguimos, poder. Lo siento por los de YouTube, pero ahora seguimos, claro. Sí, el poder. Raymond. El poder y la mirada tienen muchísimo que ver. De hecho, hoy en día, bueno, hay cámaras en todas las calles, hay cámaras en todas partes, en pos de la seguridad. Sí, no digo que esté mal, pero bueno, digamos que hay cámaras todo el tiempo a nuestro alrededor, tanto en los teléfonos como en las calles y como en todas partes. O sea que la mirada de Dios está ahora por todos lados por medio de estos dispositivos. Y bueno, ahorita continuamos con lo más interesante que es el debate y en YouTube se lo pierden. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Gracias.